Dicen que la mente es un laberinto, pero nadie me advirtió que en el mío habitaban monstruos. Soy el Dr. Elías Varela, y esta es mi historia. Historias para contar. Durante años, fui un psiquiatra respetado. Mi vida transcurría entre las paredes blancas de mi consultorio y los pasillos silenciosos del hospital. Ayudaba a otros a silenciar sus demonios, sin saber que los míos propios estaban a punto de despertar con un grito ensordecedor. Todo comenzó con un susurro, tan débil que pensé que era el zumbido del aire acondicionado o el eco de mis propios pensamientos. Estaba revisando el expediente de un paciente, un hombre atormentado por voces que le ordenaban hacer cosas terribles. De repente, una voz que no era la mía dijo en mi cabeza, con una claridad helada: «Él no está loco». Me estremecí. Miré alrededor de mi oficina vacía. Estaba solo. Lo atribuí al cansancio, al estrés acumulado de tratar con las mentes más frágiles de la ciudad. Pero los susurros no cesaron. Se hicieron más frecuentes, más insistentes. Me hablaban en momentos de silencio, mientras conducía a casa, mientras intentaba dormir. «Mira por la ventana», decían. «Alguien te observa». Al principio, intenté aplicar mi propia medicina. Me autodiagnostiqué con agotamiento nervioso. Tomé vacaciones, practiqué meditación, intenté de todo para callar el ruido en mi cabeza, pero las voces solo se reían, un coro siniestro que se burlaba de mis esfuerzos. Se volvieron más específicas, más personales, conocían mis miedos más profundos, secretos que nunca le había contado a nadie. «¿Recuerdas a la niña del lago, Elías?», susurraban, trayendo a mi memoria un trauma infantil que había enterrado bajo décadas de negación. El pánico comenzó a instalarse. ¿Cómo podían saber eso? Empecé a dudar de mi propia cordura. Me estaba convirtiendo en uno de mis pacientes. La ironía era cruel. Una noche, la voz principal, una presencia masculina, áspera y dominante, me dio una orden: «Ve al sótano del hospital. Archivo muerto a un paciente, 734». La piel se me erizó. El archivo muerto era una zona restringida, llena de expedientes de pacientes fallecidos o trasladados hace décadas. El número no me decía nada. Traté de ignorarlo. Me di la vuelta en la cama, apretando la almohada contra mis oídos, pero la voz se convirtió en un grito que retumbaba en mi cráneo. Ahora, incapaz de resistir, me levanté como un autómata, me vestí en la oscuridad y conduje hasta el hospital. La noche era densa y silenciosa. Usé mi tarjeta de acceso. Mis manos temblaban tanto que apenas pude insertarla. El sótano olía a polvo y a olvido. Las luces parpadeaban sobre los interminables pasillos de archivadores metálicos. Mi corazón latía desbocado. Con la voz como mi único guía, encontré la sección correcta. Ahí estaba un cajón oxidado con la etiqueta 700750. Busqué el archivo 734. Era una carpeta amarillenta y frágil. El nombre del paciente era Adrián Montes. La fecha, de hace más de 40 años. Al abrirla, un escalofrío recorrió mi espalda. Adrián Montes había sido un paciente en este mismo hospital, bajo el cuidado de un psiquiatra ya retirado. Su diagnóstico en esquizofrenia paranoide con alucinaciones auditivas. Describía escuchar voces, una en particular, una voz dominante que le daba órdenes. Coincidía exactamente con lo que yo estaba experimentando. Seguí leyendo, mi respiración atrapada en mi garganta. Adrián afirmaba que la voz no era una alucinación, sino una entidad real, un parásito de la conciencia que se adhería a las mentes de los médicos que intentaban tratarlo. Había una lista de nombres de doctores anteriores que, según Adrián, habían sufrido el mismo destino. Algunos se habían suicidado, otros habían desaparecido sin dejar rastro, y uno había sido internado en una institución mental tras un brote psicótico. Y entonces lo vi. La última nota del expediente, escrita con una caligrafía temblorosa, no por un médico, sino por el propio Adrián. «Pronto seré libre. Él necesita un nuevo anfitrión. Alguien fuerte, alguien que escuche. Él ya te ha elegido, doctor. Estás leyendo esto, ¿verdad? Ahora soy solo un eco. La voz principal ahora es tuya». Dejé caer la carpeta. El sonido resonó en el silencio del sótano. La voz en mi cabeza se rió, un sonido gutural y triunfante. «Bienvenido a nuestra prisión compartida, doctor». En ese momento, comprendí la aterradora verdad. No estaba loco, estaba poseído. Esta cosa, esta entidad, se había pasado de Adrián a Mian, y yo era el siguiente en la línea. Mi vida se convirtió en un infierno. Intenté luchar,
resistirme a sus órdenes, pero era como luchar contra mi propia sombra. La voz comenzó a manipular mis interacciones. En las sesiones con mis pacientes, me susurraba sus secretos más oscuros, información que yo no tenía cómo saber. Pregúntale a la señora Gable por el dinero que le robó a su hermana, decía, y cuando lo hacía, con una vacilación que apenas podía ocultar, la señora Gable se derrumbaba, confesando. Mi reputación como un psiquiatra casi clarividente comenzó a crecer, pero era una farsa macabra. Cada acierto era una vuelta más de tuerca en mi prisión mental. La voz se alimentaba de mi desesperación, de mi miedo. Me aislé, dejé de ver a mis amigos, a mi familia. No podía arriesgarme a que la voz hablara a través de mí, a que les hiciera daño. Vivía en un estado constante de terror, esperando la próxima orden, el próximo juego cruel. Una tarde, me ordenó ir al puente más alto de la ciudad. Es hora de terminar con esto. Elías-san, como los otros, me quedé paralizado frente al espejo, viendo mi propio rostro demacrado. Vi el terror en mis ojos, pero debajo de él, vi algo más, una chispa de desafío. No, yo no era Adrián, yo no era los otros doctores. Soy un psiquiatra. Mi trabajo es entender la mente, incluso una que ha sido invadida. En lugar de ir al puente, volví a mi oficina. Abrí mis libros, mis notas. Si esto era un parásito, tenía que tener una debilidad. Empecé a tratarme a mí mismo como el paciente más difícil de mi carrera. Documenté cada susurro, cada orden. Anheles sus patrones, sus motivaciones. Descubrí que se debilitaba cuando yo sentía una emoción genuina y fuerte, que no fuera miedo, alegría, amor, empatía. Estas cosas eran como veneno para él. Empecé a forzarme a conectar. Llamé a mi hermana, escuché su voz. Me concentré en el amor que sentía por ella. La voz en mi cabeza chilló de dolor, como un metal al rojo vivo, sumergido en agua fría. Funcionaba. Encontré su debilidad, pero la batalla estaba lejos de terminar. La voz se volvió más astuta, tratando de retorcer mis emociones positivas, convirtiendo el amor en celos, la alegría en manía. Ahora, cada día, es una guerra silenciosa que se libra dentro de mi cráneo. A veces gano yo, y disfruto de momentos de silencio, de claridad. Otras veces, gana él, y me veo luchando contra impulsos oscuros, susurros que me incitan a la ruina. No sé cuánto tiempo podré resistir. Escribo esta historia no como una confesión, sino como una advertencia para cualquiera que se atreva a mirar demasiado tiempo en el abismo de la mente humana, porque a veces el abismo te devuelve la mirada, y a veces decide quedarse a vivir contigo. Soy el doctor Elías Varela, y ya no estoy seguro de dónde termino yo, y dónde empieza él la próxima vez que escuches un susurro en el silencio. Reza para que solo sea el viento. Dale like y suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer y crear más contenido. Activa las notificaciones si deseas ver más videos de Brainy Beats.